Bien, buenas noches. Perdón que le saqué el tiempo de alabanza. No se lo saqué yo, me lo cedieron. Espero que en este tiempo, esta semana que ha pasado, hayan disfrutado del aniversario, del bautismo, hayan disfrutado de este tiempo que tuvieron con la iglesia de festejo. Nosotros también en Ituzaingó tuvimos nuestro aniversario, justo también en la misma fecha. Así que bueno, hemos cumplido los dos un año más de vida. Hoy quería hacer solamente un repaso. Pregunta, ¿quién no vino el jueves pasado? Que levante la mano. 1, 2, 3, unos cuantos. Voy a hacer un breve repaso cortito de lo que hablamos la semana pasada. Así seguimos con el tema. La semana pasada comenzamos con el tema del calvinismo y dijimos que el calvinismo era una manera de ver la palabra de Dios en la cual se estudia desde una postura teológica, y cuando uno estudia esa postura teológica mira desde este lado ciertos temas bíblicos, la predestinación, la iglesia, empieza a ver distintas características, pero mirando de este lado. Hay otra postura que es el arminianismo, que mira desde el otro lado diciendo lo que vos decís, yo estoy totalmente opuesto. Y nosotros estamos en el medio, porque hay cosas que aceptamos de acá y hay cosas que aceptamos de acá. La diferencia que nosotros hacemos es en la hermenéutica. Habíamos explicado que la hermenéutica era la forma de estudio. Nuestra manera de estudiar la palabra de Dios es histórico, gramático, y cuando decimos eso se refiere a la historia, a la gramática y literal. Entendemos de acuerdo a lo que leemos ese concepto. Las iglesias reformadas o calvinistas tienen un método alegórico. Es otro método de estudiar la palabra de Dios, pero tiene una diferencia. ¿Por qué? Porque cada uno que lee la palabra la puede interpretar a su manera y corre el riesgo de que al interpretarla a la manera de cada uno, bueno, yo puedo interpretar una cosa, vos otra. Entonces hay una gran diferencia en cuanto a esto. Así que tengamos en cuenta un poquito eso. Hay otros, para tener en claro, que están en el medio. Les doy un ejemplo. MacArthur, la línea de John MacArthur, por ahí algunos conocen, han leído algún libro de John MacArthur. MacArthur es bautista, es calvinista, pero tiene una forma de estudio que tiene que ver con nuestra manera de estudiar, porque él está de acuerdo con las dispensaciones, cosa que los que son calvinistas no están de acuerdo. Pero MacArthur, siendo de esa postura, dice: yo soy calvinista, pero mi manera de interpretar la palabra de Dios es de esta forma, igual a la nuestra. Entonces, él está en el medio, para un lado o para el otro. Entonces, cuando uno estudia distintos temas, es bueno saber de qué manera se está estudiando. Lo importante es que vos tengas una idea bien clara hacia dónde querés apuntar con tu manera de interpretar. Habíamos dicho que la hermenéutica era una forma de estudiar donde uno va como cuando uno nada por arriba, y hay otra, una exégesis, que cuando uno se zambulle y empieza a mirar todas las cosas que hay abajo. Bueno, es algo más profundo, cuando uno empieza a ver otras cosas que antes no veía. Vos y yo tenemos que hacer eso, una hermenéutica correcta y una exégesis correcta. Estudiar la palabra de Dios como se debe estudiar, de acuerdo a normas. ¿Para qué? Para que nosotros no forcemos a la Biblia a que diga lo que nosotros queremos. Porque es muy habitual hoy que se haga eso. Uno va a una iglesia pentecostal y dice: bueno, la Biblia dice esto, esto y esto. Y dice: no puede ser. Uno va a otra iglesia bautista renovada y dice: la Biblia dice esto, esto y esto. Hacen decir a la Biblia lo que uno quiere que diga. Y la realidad es que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y tratar de sacar, con el temor de Dios, qué es lo que Dios nos quiso decir, qué es lo que Dios nos quiso enseñar. Por eso es importante que cuando estudies la Biblia lo hagas con temor, con oración, con dedicación. Hay que darle un tiempito para conocer un poquito más acerca de lo que Dios nos quiere enseñar. Así que bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso. La primera hablamos acerca de 5 puntos que el calvinismo tiene como base.
Bueno, el calvinismo, también, lo anterior era una cosmovisión, dijimos que ellos miran cómo todas las cosas están alrededor de la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, Dios es soberano y como es Dios, Él maneja las cosas como Él quiere. A algunos salva, a otros no, hace esto, hace aquello. Él es un déspota. La palabra déspota no es incorrecta, está bien dicho. Él es una persona que tiene autoridad y todo aquel que se sujeta a esa autoridad tiene bendición. A veces nosotros pensamos que la palabra despotés o déspota es algo malo. No, Dios es un Dios déspota porque Él tiene soberanía. Él dirige las cosas, hace las cosas con bendición a aquellos que lo siguen. Entonces vimos eso, dijimos que también vamos a ver los 5 puntos que mencionábamos del calvinismo y hablamos acerca del arminianismo, que es una manera de ver, y la otra el calvinismo. Vamos a los 5 puntos, rapidito, y vamos a tratar de pararnos en el segundo punto en esta noche. Habíamos dicho la depravación total, que es una de las características que los hermanos calvinistas, y repito, hermanos, porque han creído en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo, por lo tanto son hermanos, igual que un hermano pentecostal que verdaderamente ha sido renovado, pero que por la obra del Espíritu Santo, una transformación verdadera de su vida. Entonces, dijimos que la depravación total es que el hombre es pecador, que es corrupto, habíamos hablado de eso, y que el hombre totalmente es pecador y no puede hacer nada para conseguir la salvación. Ahí nosotros dijimos que más o menos estábamos de acuerdo en parte. ¿Por qué? Porque creemos que el hombre es pecador. Totalmente pecador, sí, somos pecadores. Pero creemos que hay una responsabilidad del hombre. El hombre tiene decisión, tiene manera de aceptar o rechazar el Evangelio, la buena noticia. Para los calvinistas no. El hombre no tiene voluntad para tomar la decisión de aceptar a Cristo, sino que Dios ya directamente eligió quién va a ser salvo y quién no. Este es un gran problema. Con mi señora tenemos un gran problema, mi suegro no es creyente. Y mi esposa, cuando tuvimos todos estos inconvenientes en la iglesia por este tema, decía, no puede ser que Dios sea un Dios tan malo, que elija a algunos para salvación y a otros para condenación. ¿Por qué a mi papá lo eligió para condenación y a mí para salvación? Es ilógico. Entonces yo le decía, bueno, no es así, pero vos y yo tenemos una responsabilidad de predicarle el Evangelio. Y Él tiene la decisión de aceptar o rechazar. Si entiende verdaderamente el Evangelio, Él va a tomar una decisión o ella va a tomar una decisión. Entonces, nosotros entendemos que esa depravación total es correcta. Somos todos pecadores y estamos destituidos. No alcanzamos la salvación por nuestros pecados. Pero Dios nos da una oportunidad. Te da la responsabilidad a vos y a mí y a todo aquel que escucha el Evangelio de aceptar o de rechazar. Segundo, la elección incondicional, la predestinación que antes de crear el mundo Dios eligió a los que serán salvos y a los que serán echados en el infierno, que el hombre no puede cambiar, es lo que decíamos recién. Dios fue el que eligió quién se va a salvar y quién va a ir al infierno. Hay distintas posturas en cuanto a esto. Yo directamente esa no la comparto, pero hay algunos que dicen que son algunos que aceptan 4 puntos de estos. Dice, yo creo que Dios, de todos aquellos que iban a ir al infierno, sacó a algunos para salvación. Igualmente eligió. Eligió a algunos para salvación y no les dio la posibilidad a los otros. No lo comparto. Entonces, es mi manera. Después, si alguno por ahí dice, no, pero yo estoy de acuerdo, hay muchos versículos, es para discutir sanamente. Pedro Fuentes decía, hay que discutir las cosas como griegos. Los griegos charlaban y se ponían a discutir el tema, no se peleaban, sino que discutían por el saber que uno tenía. Entonces, a veces tenemos que aprender del otro cuando sabe más y bueno, juntarse y estudiar la palabra de Dios, pero que esto no nos saque el sueño. Porque si Dios eligió o no eligió, es una decisión que uno a veces no puede discutir. Porque Dios es un Dios de amor y da oportunidades a todos.
Dios da oportunidades a todos. Entonces yo no puedo discutir diciendo, no, Dios no le da oportunidad al indio que está en el medio de la selva y que ese no se va a salvar. Dios le da oportunidad de la misma manera que te la dio a vos. De distinta forma. Quizás no sabemos bien el método, pero le dio una posibilidad también a él. Entonces tengamos en cuenta que vamos a hablar ahora después. Expiación limitada. Jesucristo murió exclusivamente por los que iban a ser salvos. O sea que Jesús no murió por todos. Cuando decimos muchos versículos, después vamos a ver, hay una gran diferencia entre lo que es la línea calvinista y nosotros. Nosotros decimos cuando la palabra de Dios dice todos, es todos. Ellos dicen cuando la palabra en algunos versículos dice todos, es algunos. Y uno dice, pero entonces está mal la traducción, porque sería algunos nada más, no todos. Bueno, volvemos a lo mismo. Cuando uno quiere a veces acomodar algunos pasajes, lo puede hacer. Podemos estudiar después definido algún pasaje profundo con la palabra, la exégesis, lo que significa todos. Pero les digo, cuando la palabra dice todos, es todos, no es algunos. Por lo tanto, tengamos en cuenta que Cristo murió por todos. Esto no quiere decir que todos van a ser salvos. No estamos hablando de una salvación universal. O sea, Jesús murió y murió por todos, por lo tanto todos son salvos. La Iglesia Católica piensa eso, por eso está también el tema de cuando van al purgatorio, pueden salir del purgatorio. Los mormones también creen lo mismo. Por eso se bautizan por los que hicieron cualquier cosa, porque también merecen el cielo. Por lo tanto, tengamos en cuenta que esa postura no estamos de acuerdo con eso. Cristo murió por todos y todos son salvos porque Cristo murió en la cruz y la sangre perdonó a todos. No, a todos los que creen en Él, a todos los que le recibieron, a todos los que el Espíritu Santo obró y regeneró, los transformó, los hizo una nueva persona. ¿Se acuerdan 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es un verdadero cristiano que forma parte de la iglesia. A ese salvó. No aquel que dice, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. No, si vos verdaderamente no hubo en tu vida un cambio, no hubo una regeneración, una transformación por medio del Espíritu Santo, porque vos te arrepentiste de los pecados, no vas a poder estar en el cielo. Así que ten en cuenta también esto. Dios te habla acerca del amor, Dios te habla de la oportunidad, pero también hay una responsabilidad tuya de aceptar. No es solamente decir con los labios, sí, yo te acepto, sino es reconocer que sos pecador, pedir perdón por tus pecados y verdaderamente pedirle que Él entre en tu vida y te transforme. El punto 4, gracia irresistible. Si vos vas a ser salvo, dice el calvinista, y vamos siempre al extremista, lo de los 5 puntos bien extremos, no vamos al medio. Estamos hablando de algo pendular. Vamos a un extremo y vamos al otro. En el medio siempre hay distintos tipos de iglesias que comparten algo. Y en ese medio estamos nosotros. Entonces, cuando hablamos de la gracia irresistible es que cuando vos ya sos elegido, Dios te llama de tal manera que vos no te podés resistir a ese mensaje de Dios. Y uno dice, en parte es verdad, porque yo cuando escuché ese mensaje no pude. Y verdaderamente acepté a Cristo en mi corazón, sí, porque vos verdaderamente entendiste el mensaje, lo comprendiste y lo aceptaste. Pero hay otros que comprenden el mensaje y lo rechazan. Entienden que Cristo murió para limpiar los pecados, entienden la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo de transformar las vidas, pero dicen, no, ahora no, tengo otras cosas, más adelante. Entonces, nosotros creemos que ese más adelante va en contra de esa gracia irresistible que se menciona. Hay otros detalles, ¿no? Pero vamos a lo puntual, es un repaso nada más. Y el 5 es la perseverancia de los santos, que los elegidos no pueden caer de la gracia para ser perdidos o perder la salvación. Habla de eso, ¿no? Que si vos verdaderamente aceptaste a Cristo y yo acepté a Cristo como Salvador, tenemos la vida eterna. Muchísimos pasajes de la Biblia nos hablan acerca de eso, de que tenemos vida eterna y que la vida eterna no se pierde. Hay 3 o 4 pasajes, si no me equivoco 3, que
uno dice, pero son medio confusos porque acá te dice que tenés que cuidar con temor y temblor tu salvación, o sea que la pierdas. Bueno, eso es para otro momento. Se pueden estudiar y esos textos no tienen que ver con la vida eterna y con la salvación que un cristiano obtiene por haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, en ese punto, en la perseverancia de los santos, estamos plenamente de acuerdo. Sí, creemos que un cristiano tiene vida eterna y que no la pierde. Hasta ahí el repaso. Hemos visto rápidamente lo que hemos charlado la semana pasada. Y quisiera, en este tiempo ahora, ver el punto 2. Les dejé también unas cuantas dudas si tenían para que escribieran o que me preguntaran. Si alguno tiene, vamos a después 9 en punto, a cortar el mensaje y a tener un ida y vuelta en cuanto a preguntas. Que él me dice así, pero a mí me dijeron 9:20 como mucho, así que yo le hago caso a la gente. Después vemos. Hoy vamos a hablar acerca de la predestinación. Y desde el punto de vista de las distintas teologías, uno puede ver distintas cosas en cuanto a esto. Si uno se para desde el punto de vista católico, uno dice, Dios nos predestinó y yo nací en una casa donde tengo tanto dinero, no vamos por atrás nomás, tanto dinero que Dios me dio la posibilidad de tener un auto como ese. O tengo el privilegio de tener una casa como aquella. Estoy predestinado a vivir en la playa porque Dios me hizo nacer en ese lugar. Un concepto totalmente equivocado en cuanto a la predestinación. La Iglesia Católica no tiene en claro esto, sí tienen claro que la elección de Dios es algo importante y tienen claro unas cuantas cosas en cuanto a el tema de salvación. Pero en general, cuando uno pregunta a la gente, ¿de qué habla la predestinación? Y Dios me eligió para vivir acá. Soy pobre. Y así como estoy, esa es mi manera de vivir. Hay un evangelio que ahora tiene la Iglesia Católica que tiene que ver no con prosperidad, sino con la ayuda al pobre. Para salvarse, uno tiene que ayudar. ¿A quién? Al pobre. ¿De qué manera? De muchas maneras, económicamente, pero también hay veces uno empieza a mirar finito y dice, hasta uno se podría levantar en marchas y en un montón de cosas en favor del pobre para cambiar el destino de ellos y darles posibilidades de salvación. No es el concepto bíblico de la predestinación. Vamos a ver ahora sí, la que viene. ¿A qué se refiere el tema de predestinación? Este pasaje nos habla acerca de algo que dice lo siguiente, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Por qué puse este texto? Porque el tema de la predestinación no es algo sencillo. Y acá Pedro está diciendo eso. Mira, hay muchas cosas que son difíciles de entender, pero fíjate, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios está dando tiempo para que la gente se salve. Dios está dando oportunidad para que la gente acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Pedro dice, Pablo escribió muchas cosas. Dice, hay algunas difíciles de entender. Yo te puedo asegurar que este tema es uno de los temas más complicados y difíciles de entender. Y como es un tema difícil, muchas veces los hermanos creen sabérselas todas. Y dicen, esto es así. Y empiezan a discutir del tema, defendiendo una postura. Y saben que provocan una división. Y habíamos dicho la clase anterior o la reunión anterior que el objetivo principal de estudiar este tema es guardar la unidad y no hacer división. Y el gran problema que hoy estamos teniendo con este nuevo mover calvinista es que los hermanos que están
entendiendo de esta manera la predestinación, empiezan a provocar una división, a formar grupos, a tratar de convencer a otros para que tengan la misma manera de interpretar y después, ¿qué pasa? Se empiezan a pelear. Uno dice, no puede ser. Te lo dice alguien que tuvo experiencia y ha perdido varios hermanos de la iglesia por causa de este tema. Y es doloroso. He tenido que estudiar mucho y he tenido que sufrir mucho por causa de esto. Porque este tema, si está visto desde un punto de vista de conocimiento nada más, el conocimiento, dice la palabra de Dios, que envanece. No hay peor cosa que aquel que se cree que se la sabe toda. Mira, la Biblia dice esto, esto y esto. Este es un tema gris. Vos podés mirarlo desde un punto de vista, desde otro punto de vista. Defenderlo a muerte con varios versículos, pero el otro también lo puede defender desde la otra manera. Ahora, cuando tenés dos opiniones sobre el mismo pasaje, lo ideal, ¿sabes qué? Es no pelearse. Es tener una convicción propia de este tema y decir, yo creo esto y como creo esto lo voy a defender, pero también tengo que pensar en el otro, no me voy a pelear con el otro. Entonces, ¿qué hacemos cuando en la iglesia hay estas dos posturas? ¿Saben qué hay en la iglesia? Hay ancianos. Y los ancianos son los que tienen que tomar la decisión. Mira, nosotros creemos esto. Y como que creemos esto, te voy a pedir, hermano o hermana, que si vos crees eso, no lo enseñes acá. Porque nosotros no compartimos eso. Te amamos, te queremos, pero te pedimos por favor que no lo enseñes, porque no es lo que compartimos, porque vos vas a enseñar eso y después yo voy a ir atrás tuyo diciendo, no lo compartimos. Entonces, el otro que tiene esa otra postura por amor a los hermanos, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, yo a veces uno tiene que decir, me callo, porque no lo comparto. Es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque más que conocer el tema del calvinismo o el arminianismo, el tema principal es guardar la unidad. Y si vos tenés en claro ese punto, cuando veamos todo esto y veas las diferentes posturas, te vas a dar cuenta que lo importante es que sigamos siendo hermanos, que trabajemos para que la gloria al Señor, que sigamos predicando el Evangelio, que es lo principal. Pero bueno, vamos a esto. Hay temas que son difíciles. ¿Seguimos con la otra? Por eso dice, en las Escrituras hay que reconocer que existen partes profundas que requieren mucha oración y estudio paciente. Oración y estudio paciente. Mira, hay que estudiar mucho distintos temas, pero también hay que orar mucho. Porque cuando no hay claridad, tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu nos guíe. No estamos hablando de algo místico, es una realidad. Cuando vos le pedís a Dios que Dios te ilumine, si estás dentro de su voluntad en santidad, Dios te va a mostrar y te va a hablar por su palabra. Dios te va a hablar. Él te va a aclarar algunos temas. Y algunos que no se pueden aclarar, mejor no los discuta, porque no tiene sentido estar discutiendo entre hermanos temas que no tienen claridad. La doctrina de la predestinación tiene que ver con un plan de Dios preparado para nuestra salvación. Este es el primer punto que vamos a ver. Hay una doctrina de la predestinación, mirándolo desde el punto calvinista o el nuestro. ¿Qué es doctrina? Es una enseñanza. Hay una enseñanza en cuanto a la predestinación, seguimos, que trata varios puntos. Pero antes dice, la Biblia enseña que la soberanía de Dios está unida a la responsabilidad humana. Habíamos hablado de que los calvinistas tienen una cosmovisión en cuanto a la soberanía de Dios. Dios maneja todo. Pero nosotros decimos, y aceptamos ahí un punto de los arminianos, decimos, bueno, en este nos acercamos un poquito con ellos. Decimos, la Biblia enseña todo acerca de la soberanía de Dios. Sí, es verdad, pero hay una responsabilidad humana. Vos y yo tenemos responsabilidad en cuanto a lo que leemos, en cuanto a lo que practicamos, pero también en cuanto a lo que creemos. Porque vos tenés que tener convicción de lo que crees. No está bien que vos creas una cosa y enseñes otra. Yo no sé si hay algún hermano calvinista acá, pero te digo algo, no está bien que vos creas una cosa y enseñes otra. Entonces, ¿qué? ¿Te estoy animando a que vos enseñes a todos los hermanos lo que vos crees? No. Te estoy diciendo que si todos creen otra cosa, sería bueno
que quizás vos busques un lugar donde puedas estar de acuerdo con todos y ser de bendición a la iglesia que piensa de la misma manera que vos. No es que sos un llanero solitario que vas a convencer a todos los hermanos porque estás con la palabra y vos tenés la verdad, no. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que ir de la iglesia? Mira, primero habla con los ancianos. Aclará el punto. Hermano, hermana, aclaren el punto. Yo no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto. Y cuando lleguen a un punto donde digan, mira, no hay solución. Mira, lo mejor para vos y para la iglesia va a ser esto. Es doloroso, pero es bueno que tengas en claro eso. Porque si no vamos a empezar a mezclar cosas y uno va a enseñar una cosa y otro va a enseñar otra y no vamos a estar peleando. Entonces, aclará los tantos. Es necesario que vos tengas responsabilidad en lo que crees y puedas enseñar con libertad lo que crees. Pero si no lo podés enseñar en la iglesia porque la iglesia no lo comparte, bueno, buscá una iglesia que comparta lo mismo que vos. Perdón si soy duro, pero es una realidad. La iglesia tiene que estar muchas veces sana y de esta manera no va a estar sana porque hay hermanos que no tienen la misma manera de pensar. Nos amamos, sí. Les puedo asegurar que con los hermanos que se fueron, que tenían otra manera de pensar, los sigo invitando a la iglesia para tratar distintos temas. ¿Por qué? Porque doctrinalmente muchísimos temas son poderosos en la palabra, con autoridad. Pero hay otros que no los puedo invitar porque no compartimos lo mismo. Ahora, ¿esto está mal? No, no está mal. Yo no sé, perdón, pregunto, ¿nunca invitaste a un pastor bautista a la iglesia? No. Bueno, no me meto en camisa de once varas. Yo he invitado en la iglesia un pastor bautista también con ese temor de saber quién es y que no va a hacer nada indebido y ha predicado con una excelencia y se ha convertido gente. Ahora, el bautista es calvinista 5 puntos. Entonces, ¿qué hiciste? Es mi hermano en Cristo. ¿Tienen claro cuál es la postura? ¿Tiene madurez? Que es algo fundamental. Porque si vos no tenés madurez vas a tratar de luchar y luchar y luchar. Pero cuando vos tenés madurez te ubicás y sabés dónde estás. Y podés predicar el evangelio en una iglesia pentecostal, bautista o la que sea. Porque vos sabés cómo te tenés que ubicar, lo que crees y lo que puedes enseñar con libertad. Entonces, hay una responsabilidad humana. La responsabilidad humana es tuya, es mía. ¿En qué creo y cómo lo voy a transmitir? Hay 3 palabras asociadas con la soberanía de Dios y que tienen que ver con el tema de la predestinación. Una es la precognición. Qué palabra difícil. Antes se decía presciencia. Dios sabe todas las cosas. Bueno, ahora la parte teológica le van cambiando el nombre para ser más específicos, pero bueno, es eso. Tiene que ver con el libre albedrío. Después vamos a ver qué es eso, pero sí, tiene que ver. La otra palabra es la elección. Dios elige. ¿A quién? A los que van a ser salvos y a los que no van a ser salvos. Y la otra es la predestinación, que tiene que ver con que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a los que iban a ser salvos y los que no iban a ser salvos. Esta es la postura calvinista. Estamos hablando de eso. Vamos a ver nuestra postura después, pero al menos para tener una idea de esto. Vamos a lo que es precognición. Quiere decir que Dios sabe de antemano lo que sucederá en el futuro. Dios es omnisciente, conoce el final desde el principio. Nada le es oculto. Dios tiene claro y completo conocimiento de los eventos antes de que ocurran. Eso es presciencia o precognición. Dios sabe las cosas de antemano. Cuando empezamos a ver y a estudiar a lo largo de la palabra de Dios, hay muchísimos versículos que nos hablan del conocimiento de Dios. Dios te conoce y cuando empezás a ver desde el vientre de tu madre, sí te conoce el vientre. Desde que fuiste entretejido, sí, desde ahí. Pero también te dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios te conoce. ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos con un sistema de tiempo que Dios no se maneja con el sistema de tiempo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Dios tiene un presente que conoce las cosas del pasado, del presente y del futuro. Pero Él vive en un presente.
Nuestra manera de manejarnos en el tiempo no es la misma manera que Dios tiene. Por eso es que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Dios conoce dónde vas a nacer. Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque es un atributo de Él. Él conoce todas las cosas. Y cuando empezamos a ver acerca de este tema, nos damos cuenta de distintas características en función a la salvación que Él conocía de antemano y que nos fue dando poco a poco detalles, pero no nos dio todo, sino nos dio detalles. El tema es que nosotros agarramos una cosa o la otra y por ahí nos equivocamos. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios conoce todo. Él no tiene nada que no pueda saber. Esto quiere decir que Dios te conoce de tal manera que aunque vos estés encerrado en tu pieza o en el baño haciendo algo indebido, Él te conoce y Él te ve. Porque está en todos lados, otro atributo de Dios. No solamente que te conoce, sino que Él te creó. Y te creó con un propósito. Y uno cuando empieza a ver todas esas cosas dice, pero entonces, ¿soy importante para Dios? Claro que sos importante. Vos y yo somos tan importantes para Dios que Él nos dio la posibilidad de disfrutar de una vida eterna dando la vida de su Hijo. De disfrutar una eternidad. Es algo que a veces no podemos llegar a entender. ¿Por qué tanto nos amó? Si la verdad que nosotros no somos buenos. Cada uno puede mirar sus miserias y decir, yo la verdad no merecía la salvación, pero Dios me amó y me perdonó. Y preparó cosas para disfrutar. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. La iglesia aparece. ¿Algunos saben en qué momento aparece la iglesia? Hechos, capítulo 2. Empieza a aparecer la iglesia, ¿no? Y cuando aparece la iglesia, ¿uno ve algo en el Antiguo Testamento de la iglesia? No. ¿Uno ve algo acerca de la iglesia en el Nuevo Testamento, los primeros 4 capítulos? Solamente 2 versículos. Uno tiene que ver con la iglesia, otro no. Pero la realidad es que la iglesia era un misterio. Para los judíos la iglesia era un misterio, pero Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo la obra que tenía que hacer la iglesia. Dios tenía un propósito para Israel, Dios tenía un propósito para la iglesia, Dios tiene un propósito para tu vida. Y es importante que esto lo sepas. Vos sos importante para Dios. Dios quiere hacer algo con tu vida, Dios tiene un plan, pero vos tenés que estar dentro de su voluntad. Andar de acuerdo a como Él quiere, en santidad. Así que vamos, seguimos con la otra. Dice el versículo de 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Es el conocimiento anticipado. Vos y yo fuimos elegidos. Elegidos por Dios. ¿Para qué? Para glorificar al Padre. Para hacer de su alabanza. Para hacer gloria en cuanto a la obra de Él. Vos tenés que glorificarlo de una manera que nos menciona acá. Por eso fuiste elegido. No es una elección de salvación. Dios tiene un propósito. Vamos a ir viendo eso también. Seguimos con la otra. Otro pasaje. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció también los predestinó. Antes ya te conocía y Él tiene un propósito con tu vida. Te predestinó para algo. No tiene que ver con una salvación, tiene que ver con una tarea que Él tiene preparada para vos en cuanto a esto. Hay una elección, vamos a ver después eso,
Pero lo importante es que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo, porque Él te creó y te creó con un propósito. Hoy estás en el camino gracias a la obra de Jesucristo. Yo no me voy a poner a discutir con uno si me dice, bueno, Dios te eligió antes o después. Dios me eligió. Ya está. Yo soy salvo y lo glorifico por eso. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir predicando el Evangelio. Tengo que seguir haciendo discípulos porque es el mandamiento. Ahora, yo no me voy a poner a pelear con vos y con vos si me eligió por esto o por aquello. Yo le doy gloria a Él por eso. Teológicamente por ahí me puedo poner a discutir un montón de cosas. ¿Pero vale la pena? ¿Tiene sentido? Seguimos. No hay contradicción entre la precognición de Dios y el libre albedrío, libertad de elección del hombre. Mirá. Dios conoce de antemano todas las cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y Dios te dio una responsabilidad a vos. El libre albedrío es una elección. De aceptar o rechazar. No se contradice. ¿Está bien? Yo estoy de acuerdo. Dios es soberano y conoce todas las cosas. Bueno, en todo eso que Él conocía, me dio una posibilidad a mí de aceptar o rechazar a Jesucristo. El hecho de que Dios lo sepa todo no quiere decir que Él va a decidir por mí. Dios no decide por vos. Ahí estamos en oposición con la línea calvinista. Porque el calvinista dice, Dios te eligió a vos y ya está. El llamado es irresistible. No, Dios no va a elegir por vos. Por eso el pasaje te dice que vos tenés que tomar una decisión hoy. De aceptar o rechazar a Cristo. Por eso te dice también en muchos pasajes que es una responsabilidad tuya. Si crees, tenés que confesar. Es un mandato, porque si no ya diría directamente, bueno, vengan todos los que son salvos, vengan a mí, ya está. Si es un mandato, Dios es soberano. ¿Para qué le da la oportunidad a algunos y a otros no? Dice, el hombre tiene la libertad de decidir por Jesús o no, lo que decíamos recién, pero Dios ya sabe lo que cada hombre o mujer decidirá y hará. Eso es una realidad también. Dios sabe qué vas a hacer vos o qué va a hacer el vecino de enfrente. Porque Él es Dios y Él nos creó. Él sabe cómo nos vamos a mover, pero te da oportunidad. Seguimos. El libre albedrío quiere decir que tú decides si crees o no en Cristo para salvación. Hay un himno que nosotros cantamos, el 429, no sé si lo cantan acá. Ese que dice, ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? Algo tú debes hacer, aceptarás o rechazarás. Algo tú tienes que hacer. Es una realidad. Nosotros cantamos eso, en nuestra teología, nosotros creemos eso. Si creyéramos otra cosa, tenemos que sacar este himno de nuestros himnarios. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Fíjense lo siguiente, los himnos que nosotros tenemos en el himnario, está pasado moda, quizás algunos me dirán, pero es una muestra de teología del siglo XIX. El conocimiento que hay en nuestros himnarios es fabuloso en cuanto a lo que es teología. Chicos, chicas, préstenle atención. A veces cantamos un montón de cosas y nos decimos, ¿qué dice acá? ¿Qué palabras raras, palabras viejas? Pero tiene un contenido teológico muy importante, que a veces buscando nos damos cuenta de cuántas enseñanzas vienen por medio de los himnos. Los himnos se cantaban para eso, porque antes por ahí muchos no sabían leer y cuando cantaban aprendían muchas cosas por medio de las canciones. Seguimos. Dice, uy, me cortó el otro, vámonos para atrás, el punto anterior. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso, que todos los hombres puedan conocer la verdad. Si Dios quiere que todos los hombres puedan conocer la verdad, ¿qué? ¿Era solamente para que la conozcan y le digan, oh, ¿ustedes no la van a disfrutar? No. Dios le da oportunidad a todos. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La decisión es del hombre de aceptar y entender esta realidad, porque esto le va a provocar la condenación si no la acepta. Bueno, habíamos dicho que la precognición quiere decir entonces que Dios conoce de antemano todas las cosas. Y por eso decimos que es importante esta palabra. Estamos viendo esto y
después vamos a ver si nos da el tiempo la elección y la predestinación como un concepto en cuanto a el propósito de Dios. Pero Dios, al conocer todas las cosas, Él maneja todo como Él quiere. Ahí está la soberanía de Dios. Mirando esto, podemos ver todos los atributos de Dios. Y cuando vemos los atributos de Dios, este punto, el hecho de conocer todas las cosas, puede marcar cómo Él fue actuando en distintos tiempos, en distintos lugares, en distintas oportunidades. ¿Por qué? Porque Él tiene el gobierno de todo. Todo el tiempo, el control de toda nación y el propósito para todos. Israel, la iglesia, los gentiles, las naciones, etc. Todos los detalles de nuestra salvación, la obra redentora de Jesucristo, fueron arreglados en la eternidad pasada antes que el mundo fuera creado y el tiempo comenzara. Y uno dice, ¿dónde dice eso? Miren, hay muchísimos versículos. No podemos marcar todos los versículos que hay acerca de esto, pero Dios nos dice que antes de la fundación del mundo, ella tenía un montón de cosas preparadas, porque ella sabía todas las cosas. ¿Sabía que Adán y Eva iba a caer? Claro que sabía. Por eso preparó un redentor. ¿Sabías que vos y yo íbamos a pecar? Claro que sabía. Por eso preparó a Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados, los tuyos y los míos. ¿Sabía acerca de la eternidad y las bendiciones que íbamos a tener vos y yo? Claro que sabía. Por eso nos preparó una corona para el tribunal de Cristo. Dios tenía un propósito y lo va cumpliendo con aquellos que quieren estar en su voluntad. Los que no quieren, se perdieron la bendición. No es que Dios los condenó, Dios le dio oportunidad a todos. Pero guarda que vos y yo tenemos una responsabilidad. No es solamente ser cristiano y ya está, tengo la vida eterna, no se pierde la salvación, no. Hay que saber que hay que vivir una vida de santidad, que Dios tiene un propósito y ese propósito tiene que ser cumplido. Porque si vos no lo cumplís en tu vida, Dios va a utilizar a otros para hacer el propósito que Él tenía de antemano. Y la bendición va a ser para el otro. Y Dios va a quitar tu corona. Hay un libro de Eduardo Cartea que dice que nadie tome tu corona. Les animo a que lo lean, porque es un desafío. No estoy haciendo propaganda de la librería, pero es un desafío para que te des cuenta qué importante es tu tarea en la tierra desde el día que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque tenés muchas cosas para darle gloria a Él, trabajando en las cosas que Él tiene preparadas. Seguimos. Dijimos todo o todos, quiere decir todos. ¿Por qué recalco esto? Porque habíamos mencionado que cuando uno se pone en una postura calvinista, muchas veces te van a querer convencer que el todo no es todo. Entonces presta atención a esto. Y si en algún momento alguien te dice, no, pero acá te habla solamente de algunos que iban a ser salvos. No es todos, es algunos. Todos los creyentes, todos los que Dios eligió de antemano, todos los que Dios había preparado. No. Ojo, presta atención. Todos es todos. Todos es todo. Bien. Romanos 8, 28 y 29. Este es un pasaje que la línea calvinista lo toma como un caballito de batalla. Es el tema principal donde ellos estudian con profundidad este tema, diciendo que es para la iglesia, diciendo que es para cada uno de los hermanos. Nuestra manera de interpretar esto es que Pablo venía hablando, y en eso que venía hablando para los romanos, para los gentiles, hace un paréntesis. Y eso dice, ¿cómo un paréntesis? ¿La Biblia tiene paréntesis? Sí. Al estudiar la palabra de Dios hay varios paréntesis en la Biblia. Se mencionan y da bien claro esto. Y en ese paréntesis hace una explicación de algo. Nosotros entendemos que esta explicación tiene que ver con un pueblo, el pueblo judío, y tiene que ver con una responsabilidad. Quizás no vamos a ver todo el detalle, les animo a que lo estudien, que lo vean, y que si tienen dudas le pregunten a Ricardo después, a Dani, pero es importante, ¿por qué? Porque cuando vos te encuentres con algún hermano calvinista te van a decir, mirá, vos tenés que entender que esto es así. Y empezamos, dice, y sabemos que los que aman a Dios,
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, el conocimiento que veíamos ahí arriba, dice, a estos también los predestinó, perdón, no dice esto, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando uno ve esto, empieza a hacer un detalle de algunas cosas. ¿Por qué? Porque menciona el hecho de que antes los conoció, pero también menciona una predestinación. Es como que Él te eligió y no se fijan. Si uno lo lee de nuevo, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es a quién? ¿A todos nosotros? Nosotros lo podemos aplicar, sí, a todos nosotros. ¿A pueblo judío también? Sí, también era. Pero también dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios llamó, en primer lugar, al pueblo de Israel para que sea una nación. Una nación que sea luz. Pero como el pueblo de Israel no fue luz, Dios eligió del pueblo de Israel y los gentiles una nueva nación, que es la iglesia. Dice la palabra de Dios que de ambos formó un solo pueblo, que es la iglesia. Y cuando uno ve esto, dice, bueno, Dios nos conoció de antemano, sí, al pueblo judío y al gentil, sí. Dios tenía un propósito para el pueblo judío, sí, y para el gentil también lo tenía. Dios tenía un propósito para ambos, pero Dios no pudo cumplir el propósito con el pueblo judío, porque el pueblo judío no fue luz. Y Dios castigó al pueblo judío. Y Dios, en su misericordia, les dio una posibilidad nuevamente. ¿Por qué? Porque siempre hubo un remanente fiel en el pueblo de Israel. Y siempre hubo una oportunidad y Dios siempre siguió dando oportunidades. Y vemos que Israel fue decayendo y que su pecado lo fue alejando de Dios. Pero Dios siempre da oportunidades. Y Dios sigue teniendo, aunque lo descartó como nación que sea para luz, le siguió dando oportunidad. Y cuando entendemos que esto es la oportunidad que Dios le dio, tiene que ver con los 144.000 judíos que van a predicar cuando la iglesia no esté. Es una oportunidad que Dios sigue dando Dios oportunidades al pueblo judío. No cumplió su propósito, pero le dio oportunidad. Pero aparece la iglesia y la iglesia tiene una responsabilidad, la misma que el pueblo judío, en parte sí, es ser luz y glorificar a Dios. Lo mismo que tenía que hacer el pueblo judío, pero con una responsabilidad adicional. Dios tiene un plan que va a cumplir también con la iglesia. De la misma manera que con el pueblo judío tenía un plan y no lo pudo cumplir, pero lo siguió dando oportunidades, con la iglesia va a cumplir ese plan. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Porque Él es el Rey. Y Él va a estar delante para cumplir el plan que no se pudo cumplir antes. Porque el pueblo no tenía a ese Salvador en ese momento. No lo podía disfrutar, no podía compartir, vivía en la ley, alejado de Dios porque no podía hacer lo que Dios le pedía y no reconocía al Mesías. Entonces, seguimos con esto. Dice, pero los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Siempre hay un propósito. Fíjense cuando aparece la palabra para, es un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Y en cuanto a esto, este pasaje, Dios tiene un propósito. Vamos a ver en otros pasajes más abajo que Dios tiene un propósito con Israel y Dios tiene un propósito con la iglesia. No lo podemos estudiar todo, pero lo que quiero resaltar es que cuando vos leas esto, te pares en esa palabra para. Porque ahí te va a marcar el propósito que Dios tiene para con la iglesia o para con el pueblo judío. Entonces vos te vas a dar cuenta que esa predestinación, ese propósito que Dios tenía antes, lo va a cumplir en esos dos pueblos con claridad. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con un propósito
que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Y se va a cumplir. Así que tengamos en cuenta estos tips cuando leamos. Siempre el para te da el propósito. Y Dios siempre tiene un propósito en cuanto a esto. ¿Te conocía? Sí. ¿Conocía todas las cosas? Claro que sí. ¿Tenía un propósito? Sí. Y te lo va a explicar. Seguimos. Bien. Capítulo 1, versículo 11 de Efesios. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Dios tiene un propósito. Y vos y yo fuimos predestinados para ese propósito, no para una salvación, para el propósito. Miren, hay algo que tenemos que tener en claro. Dios tiene un propósito para la iglesia, para tu vida, para la iglesia en general, la iglesia universal, no la de los brasileros, la iglesia universal, todos los que son salvos, tiene un propósito. Entonces tenemos que tener en cuenta que cada vez que estudiamos la palabra de Dios, es lo que Dios nos quiere decir que hagamos, pero también nos da el propósito. ¿Para qué? Vos no podés hacer las cosas porque sí. Hay un para qué. Siempre en todas las cosas tenemos que tener en cuenta el para qué. Dios tiene un propósito. Para glorificarle siempre es lo fundamental, glorificarle a Él. Pero en el mientras que estamos haciendo esa glorificación tiene un propósito para con tu vida. Y vamos, ya me pasé, vamos uno más. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito, es lo que decíamos recién. Propósito, aquí quiere decir que Dios, al ejercer su deseo soberano, diseñó un plan en la eternidad pasada para mostrar su gloria, ¿sí? O proyectos también en los tiempos venideros. Tiene que ver con eso. Dios preparó cosas para vos. No tiene que ver con una salvación. Por eso cuando uno mira desde un punto de vista y estudia las cosas desde este punto de vista, dice, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. Claro que no. Porque empezamos a decir, la salvación no es elección de Dios. Vos sí, vos no, vos sí, vos no. La predestinación no tiene que ver con eso tampoco, con la salvación. Tiene que ver con un propósito. Con vos hablamos el jueves pasado acerca de eso también. Hay muchas cosas que cuando uno estudia de una manera, lo ve de una forma. Cuando te parás desde el otro lado y decís, pero esto era distinto. Claro que sí. Pero vos tenés que tener esa convicción de lo que estás estudiando, esa seguridad. Quizás hay algunas cosas que no te quedan en claro. Que esto no te quite el sueño. Porque quizás dices, no, mira, esto no lo comprendí, no lo entendí. Bueno, quizás no es el momento. Más adelante, por ahí estudiando nuevamente el tema, lo vas a entender, lo vas a comprender, o quizás no lo comprendas nunca. Y cuando estés delante del Señor, le digas, mira, esto era tan sencillo y estaban peleando todos los hermanos por esto. ¡Qué pavada! Y tanto tiempo perdido, tantas lágrimas. Bueno, pensemos en esto. Esto tiene que ser algo para que nos haga crecer espiritualmente, para que le podamos servir y glorificar mejor a nuestro Dios y conocer un poquito más, si Él nos permite, de los planes que Él tuvo. Una más. Dios predispuso para nosotros buenas obras, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, Dios tiene muchas cosas preparadas para vos. ¿Desde cuándo? ¿Desde antes de la fundación del mundo? Sí. Desde antes. Ya tenía preparadas cosas para vos, para que andes en ellas, cosas buenas. ¿Por qué? Porque te van a calzar justito, una hechura va a ser justito. Es algo para vos, muy puntual. Cada uno va a tener una tarea que Dios tiene preparada. Entonces tenemos que estar preparados para realizar la tarea que Dios nos encomienda. Y vamos terminando. Dice, ¿para qué son las buenas obras? Bueno, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es para eso, para glorificar al Padre. Las buenas obras que Dios preparó de antemano no son para que vos te la creas y decías, yo soy importante porque estoy haciendo la obra del Señor. No, es para glorificar al Padre en todo lo que estás haciendo. Todo lo que hacemos debe dar gloria a Dios. Qué importante que es esto. Dejo ahí, son 9 y 10. Nos quedó la elección y nos quedó el tema de la predestinación desde el punto de vista del calvinismo. ¿Por qué? ¿Por qué me paré en este punto? Porque este punto abarca las otras dos cosas. Cuando vos conocés verdaderamente y te das cuenta del conocimiento que Dios tiene, no me queda mucho tiempo, pero te vas a dar cuenta de que Dios te puede elegir para una tarea, pero no te va a elegir para salvación, porque Él te dio muchas posibilidades para que vos elijas. Pero también con relación a la predestinación, te quiero decir que desde el punto de vista nuestro, Dios tiene un propósito para tu vida, que lo preparó desde antes de la fundación del mundo, para que vos lo cumplas. Y no te voy a estar enseñando el hecho de decir, mira, Dios te eligió para condenación a vos. Quizás hay alguien nuevo que viene por primera vez y dice, ¿qué? ¿A mí Dios entonces no me da oportunidad? Dios no es justo. Hay pasajes que dicen que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo puede ser? Algunos sí, otros no. ¿Y dónde está la acepción? No, pero es soberano. Por eso me quedé con este punto y enseñé el primero. Para que vos te des cuenta que Dios, al conocer todas las cosas, Él maneja todos los hilos. Todos los hilos. Pero nos dejó dos cosas, a vos y a mí. El de predicar el Evangelio. Hay otro libro que dice, lo único que no vas a poder hacer es en el cielo. Lo único que no podrás hacer en el cielo es, y algo así, así llama el libro, es predicar. Es una realidad. Vos y yo tenemos que hoy predicar el Evangelio, que anunciar la salvación y hacer discípulos. Son dos cosas que vos y yo tenemos que hacer. Ahora, si me pongo desde el punto de vista calvinista, te tengo que decir, mira, ¿predicar para qué si Dios te eligió de antemano? Dios te va a llamar de alguna manera. Dios va a elegir y va a buscar la forma. Tenemos que estudiar la Biblia y con estudiar la Biblia alcanza, porque el estudiar la Biblia va a convencer a las personas. El Evangelio es Jesucristo y hay que anunciar a Jesucristo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. No nos paremos en esta discusión que a veces no sirve para nada. ¿Querés conocer más? Te animo a que estudies. Hay un montón de autores. Si querés después me preguntás, yo te puedo dar una referencia de autores buenos y otros que no son. Pero sí tenés que tener, para terminar en claro, que Dios te llamó a ser su hijo, que tenés un privilegio, el de servirle, y que tenés una responsabilidad. Tenés una responsabilidad de vivir en santidad. ¿Para qué? Para hacer esto. Dice, todo lo que hacemos debe darle gloria a Dios. ¡Qué desafío! Un desafío para vos y para mí. Que el Señor te bendiga.